Que Dios te bendiga, querido hermano, querida hermana, aquel que me está viendo por este medio. Quería hablarte un poquito de dos casas que fueron edificadas, una sobre la arena y otra sobre la roca. La pregunta es, ¿cómo estoy edificando? ¿Cuántos años hace que conozco a Dios? ¿Cuántos años hace que me congrego? ¿Cómo estoy invirtiendo mi tiempo? ¿Realmente estoy edificando mi casa sobre la roca? ¿O soy como aquel hombre imprudente que oyó quizás la palabra de Dios pero no la puso en práctica? ¿Cuán importante es poner la palabra de Dios en práctica? Y voy a llevarte a la cita bíblica en Mateo 7:24. Qué importante es oír la palabra de Dios. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendieron lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y grande fue su ruina. Dos casas que fueron edificadas en un mismo tiempo, dos casas que le vino la misma dificultad, que le vino la misma tormenta, pero hubo una diferencia. Aquel que oyó la voz del Señor y la puso en práctica, porque no es solamente oír, sino es oír y ponerla en práctica, llevarla a la práctica. Cada palabra que nosotros escuchamos, cada palabra que el Señor ministra en nuestro corazón, más allá de poder transmitirla, es ponerla en práctica. ¿Y sabes qué? Tu oración, tus palabras tienen un peso en el mundo espiritual. ¿Y sabes cuándo tiene un peso en el mundo espiritual? Cuando tú pones la palabra de Dios en práctica, cuando no solamente eres oidor, sino hacedor de la palabra de Dios, tiene un gran peso en el mundo espiritual. Y no va a haber dificultad y no va a haber tormenta que pueda detenerte. Pero ¿qué pasa con aquel que oye la palabra de Dios, que oye las predicaciones, que oye los sermones, que oye quizás en la congregación a su pastor, que cuántas veces el pastor está alentando, cuántas veces el pastor está alertando, porque el pastor es aquel que dedica su tiempo en leer la palabra y poder transmitirla al pueblo de Dios? Y dice al pueblo: sí, amén. Pero luego llega a sus hogares y no la pone en práctica. No busca de la presencia de Dios, no ora, no clama al Señor, no dedica su tiempo. Somos administradores de nuestro tiempo. ¿Cómo administramos ese tiempo? ¿Y sabe cómo se ve? Cómo nosotros administramos el tiempo en el tiempo de dificultad, en el tiempo de transición, en el tiempo de desierto, en el tiempo de lucha, en el tiempo de cuando golpean a la puerta de tu casa y te vienen las malas noticias. Dice la palabra de Dios que no tendremos temores de malas noticias. Pero no te está diciendo que no va a venir malas noticias por ser hijo de Dios. Van a venir las malas noticias, van a golpear a tu puerta. Pero el problema es cómo yo encaro esas malas noticias. ¿Cuál es mi reacción? Y sabe que cuando edificamos nuestra casa sobre la roca que es Cristo, hay paz en nuestro corazón. Cuando vienen esas tormentas que se desatan con furia, no pueden traer ruinas sobre nuestra casa, porque nosotros estamos edificando bien, estamos invirtiendo bien nuestro tiempo, estamos invirtiendo el tiempo en Cristo, estamos invirtiendo nuestro tiempo buscando de la presencia de Dios. Pero ¿qué pasa con aquel que escucha, pero más no pone en práctica? Pasa como le pasó al pueblo de Israel, que no puso en práctica la palabra de Dios, que vivió un tiempo de liviandad, y grande fue su ruina. La caída de Jerusalén no fue por no oír la palabra, porque la oyeron, pero el problema fue el no ponerla en práctica. Dijeron sí, amén, escucharon a los profetas, cuántos profetas Dios mandó advirtiendo de su caída, pero ellos más no pusieron en práctica. Y el problema no está en oír, porque oímos los mensajes, oímos la palabra de Dios cuando vamos a las congregaciones, cuando nuestros pastores nos alertan, cuando los profetas nos alertan, cuando a través de las enseñanzas los maestros ponen toda esa enseñanza y vuelcan hacia los alumnos, traen esa enseñanza de luz para romper el yugo de la ignorancia, y nosotros no la ponemos en práctica. Grandes vienen ruinas a nuestras vidas.
Pero si quizás sos esa persona que no oyó la palabra de Dios y hoy hay ruina en tu casa, déjame decirte que hay una salida y una solución. Jesús está a tu puerta y te está llamando y nuevamente quiere levantarte y nuevamente te quiere decir, es el tiempo de que oigas mi palabra y la pongas en práctica para que nuevamente puedas edificar tu casa sobre la roca que es Cristo. Y aquellos que sigan edificando, sigan buscando de la presencia de Dios, porque tu palabra tiene poder en el mundo espiritual cuando tú la oyes y la llevas a la práctica. Hay poder de Dios en tu vida. Hay poder de Dios en tu vida en el mundo espiritual y las tinieblas huyen y los demonios retroceden porque hay un peso espiritual. Sigue edificando sobre la roca que es Cristo. Dios le dijo a Jeremías, pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo para librarte. De todas esas batallas el Señor nos librará. Estamos a tiempo. Sigamos buscando de la presencia del Señor. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios y espero que esta palabra, esta pequeña porción de la palabra, sea de bendición sobre tu vida. Que el Señor te bendiga.